Hermanos, hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días todavía. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Como siempre digo, es privilegio, honor y responsabilidad de poder compartir la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor. Amén. Y así lo debiéramos ver con altura de miras, entendiendo que el Señor no solamente está en este lugar, sino también está en nuestros corazones. Así que vamos a abrir nuestras Biblias sin más preámbulos en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, y leeremos desde el versículo 7 al 26. Abrimos entonces nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, desde el versículo 7 en adelante. Si la ha ido encontrando, se va poniendo en pies. Si no, se pone en pies y leemos juntos. Y me va siguiendo en la lectura de la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer, y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leemos: mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y a uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentáis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Capernaún? ¿Acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. El Señor ya nos bendice con la lectura de su palabra. Que tú eres Dios y porque nosotros somos tus hijos, te agradecemos enormemente. ¿Qué podemos cantar? Decir: aleluya, santo es tu nombre, Señor. Señor, nos hemos sentado a tu mesa. Hemos llegado a este punto, Señor, donde nos sentamos, Señor, a oír tu voz. Permita, Señor, que su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, incluyéndome, podamos, Señor,
sentarnos a tu mesa y entender, Señor amado, y comprender que esto, Señor, no es palabra de hombre, sino es palabra suya. Permita, Señor, que el predicador de esta mañana hable las verdades de ti. Y permita, Señor, que tu iglesia, Señor, las que usted compró a precio de sangre, Señor, pueda también oír la voz tuya, Señor. Señor, permita que su Espíritu Santo nos capacite y nos enseñe. Nos sentaremos a tu mesa. Pediremos, Señor, por aquellos que vienen a camino, Señor, para que puedan oír tu voz. No hay cosa más maravillosa, Señor, que poder creer esto, Señor, de que lo que tenemos enfrente de nosotros no es un libro añejo, no es un libro antiguo, no es un libro, Señor, con palabras de otra época, sino entendemos que esta es su verdadera palabra, la palabra del Dios Santo, Creador del universo y de la tierra, que se revela a sus hijos, Señor, a través de esta que es palabra viva y eficaz. Por lo pronto agradecemos tu misericordia y todo esto se lo expresamos con gratitud y gozo, porque es bendición poder escuchar tu voz. Y todo esto te lo expresamos a través de su Hijo Jesucristo, nuestro amado, nuestro amigo y suficiente Salvador. Amén y amén. Glorifica usted al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Los niños tienen su clase, los adolescentes y los niños tienen su clase, así que pueden salir para que puedan recibir también instrucción de su palabra, de la palabra del Señor, en un lenguaje y en un contexto para ellos, ¿sí? Permita al Señor que el Espíritu Santo sea capacitando los corazones de nuestros pequeños hermanos para que también, tanto como nosotros, aprendamos a oír la voz del Señor. Bien, Mateo capítulo 11 del 7 al 26. Yo le puse un título, Una vida con propósito, ¿sí? Esa vida con propósito a veces se ve entre dudas, ¿sí? Se ve entre dudas, ¿por qué? Porque aparecen contradicciones, cosas que nos van pasando en el día a día que nos hacen dudar del propósito que el Señor tiene para con nosotros. No es el propósito especial que tiene el Señor especialmente para ti, como bien lo pueden compartir algunos hermanos de la prosperidad. El propósito del Señor es santificarnos, ¿sí? Y es lo que busca la palabra del Señor. Pero muchas veces, hermanos, en este caminar del Evangelio conflictuamos con angustias, conflictuamos con penas, conflictuamos con alegría, con tristeza, con rabia, con nuestro corazón pecaminoso y con un montón de ídolos que arrastramos habitualmente. Este problema nace principalmente por lo que nos predicaba el pastor que nos visitó la semana pasada, precisamente por no poner la mirada en Cristo, ¿sí? No solo desde las tribulaciones, porque habitualmente se enseña en fondo de que cuando estamos en angustias, en penas, en tribulaciones, debes poner la mirada en Cristo y eso es una gran verdad. Pero también debemos poner la mirada en Cristo cuando el Señor confronta nuestro propio pecado a través de la Escritura. Y ahí también tenemos que mirar a Cristo, ¿sí? Cuando necesitamos ser rescatados, cuando necesitamos ser purificados, cuando necesitamos llegar a la altura de lo que nos demanda su palabra, también necesitamos mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro modelo es Cristo, ¿sí? Que nos demanda su palabra, que debemos andar como Él anduvo, ¿sí? Así que mirar a nuestro Salvador Jesucristo es algo importante, ya sea que nos encontremos en aflicción, en angustia, tribulaciones, o pateando la piedra con nuestros propios pecados, como también para la perfección que el Señor busca en nosotros, que es ser santos como Él es santo, como el Señor, ¿sí? En este sentido, hermanos, debemos recordar que la palabra del Señor nunca vuelve vacía, ¿sí? Nunca. Nunca, nunca. La palabra del Señor tiene un propósito en nuestras vidas, ¿sí? Ya sea que nos conforta, nos alienta, nos anima,
o bien nos muestra nuestro pecado, o también condena. Tanto para el que está afuera como para el que está adentro, la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Ténganlo eso en mente. ¿Sí? Desde el estudio de Mateo que hemos estado haciendo, hemos visto desde el capítulo 10 cuáles son las implicancias del discipulado. Eso es lo que hemos venido tratando, es lo que hemos venido viendo en fondo, y sin ir más lejos, es lo que enseñaba nuestro pastor la semana antepasada, cuando nos hablaba de esta duda razonable que podía tener Juan el Bautista en relación a si este maestro o este Jesús era el que esperaban o bien tenían que esperar otro. Pero usted se preguntará, ¿por qué Juan dudaba de Jesús, siendo que lo había bautizado antes? ¿Se hizo usted esa pregunta? ¿Por qué Juan el Bautista dudaba de Jesús? Quizás no nos hicimos esa pregunta en el momento, pero sí hubo una duda razonable. ¿Por qué razón? Porque el mensaje de Juan el Bautista, y teniendo cómo era el Juan el Bautista, que estaba en el desierto, que sus vestimentas eran parecidas a las de un loco, en fondo, por decirlo de alguna manera, tenía un mensaje confrontacional. Tenía un mensaje a los cuales les decía a las personas que no eran lindos y que eran amorosos, ¿sí? Que se iban a ir al cielo. ¿Cómo les decía? Generación de víboras. Hablaba de un hacha puesta a la raíz de un árbol que sería cortada si no daba fruto. Hablaba de quemar la paja en el fuego inextinguible. Y a ustedes, fariseos, y a ustedes, los romanos, y a ustedes, tienen que vivir en arrepentimiento, porque si no, se van a quemar en el infierno. Entonces, era un mensaje, hermanos y hermanas, que sonaba y es confrontacional. ¿Por qué? Porque invita al arrepentimiento de cosas que muchas veces las personas no están dispuestas a soltar, ¿sí? Como esos pecados regalones que muchas veces comentamos en fondo. Pero aquí les habla de generación de víboras, de que si no dan frutos, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y habla de un fuego inextinguible. Hermanos, si ese fuera solo el mensaje para esta mañana, nos vamos todos llorando y tristes, ¿sí? O nos vamos asustados, porque los condenados seríamos precisamente nosotros. Versus un Jesús que hablaba de la gracia, que hablaba de bienaventuranzas, que realizaba milagros, que resucitaba muertos, hablaba de la misericordia, ¿sí? Y claramente si ponemos a Juan el Bautista y a Jesús, pareciera ser que había cierta contradicción en el mensaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno manda al infierno y el otro habla de la misericordia, habla de la paz, habla de las bienaventuranzas, sanando a leprosos, sanando a paralíticos, resucitando enfermos, compadeciéndose del dolor de las personas, a la pérdida de seres queridos. Entonces vemos un mensaje que aparentemente era contradictorio. Juan el Bautista tenía que salir de la duda y envía a sus discípulos, ¿sí? Envía a sus discípulos. Un panorama más vivo de lo que estaba haciendo Juan, de lo que estaba haciendo Jesús cuando llegan los discípulos de Juan, y lo comentó nuestro pastor la semana antepasada, tiene que ver con que Jesús estaba predicando, estaba enseñando, pero también estaba realizando milagros, estaba sanando. Cuando los discípulos de Juan fueron a preguntarle, ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? ¿Cuál fue el mensaje? Vayan y díganle a Juan que los enfermos sanan, que los paralíticos andan, que los ciegos ven y que los muertos resucitan. Pero no se queda solamente con algo que Jesús había hecho hace unos días atrás, sino más bien les muestra. Si vamos a la lectura de Lucas capítulo 7 del 11 al 23, vamos a ver que Jesús está en acción. Jesús hace esos milagros, hace esos hechos y les dice, chiquillos, ustedes vieron lo que yo estoy haciendo, vayan y cuéntenle a Juan. Las dudas que él tiene es que yo soy el que todos están esperando, ¿sí? No eran milagros del pasado, no eran milagros de días atrás, no era simplemente un reporte,
era verlos con los propios ojos, y fue lo que los discípulos de Juan se llevaron para informarle de que este que esperaban sí era el verdadero Mesías. Entonces podemos hacernos una pregunta. ¿El mensaje de Juan y el mensaje de Jesús eran contradictorios? Bajo ningún punto de vista. Juan tenía un propósito de anunciar, de allanar la venida del Señor, y Jesús es el Mesías al cual Juan estaba anunciando, ¿sí? Entonces no podemos siquiera pensar un segundo que había un mensaje doble, o un mensaje de amor y un mensaje de condenación. No, es algo que se complementa, ¿sí? Ahora, ¿qué vemos en la lectura que hemos visto el día de hoy? Porque es lo que antecedía a esta lectura que hemos visto, en fondo. Jesús lo que hace para su audiencia, para estas multitudes, porque como quedaba esta duda de que si Juan verdaderamente era el mensaje de Juan era verdadero o no, o a lo mejor Juan no era Elías, o si era quizás, o si Jesús era realmente el Hijo de Dios o no. Lo que hace Jesús es dar testimonio de que lo que Juan el Bautista había anunciado era algo anunciado por los profetas. Y Jesús lo que hace es validar a Juan el Bautista, validarlo como quien manda o envía un embajador al extranjero para representar al país, a su cultura y a sus tradiciones, y la representa de manera fiel y verdadera, ¿sí? Entonces vemos en la lectura, de entre el versículo 7 al 10, mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Había dudas en cuanto a Juan. Y Jesús los confronta de una manera bien particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente había empezado a dudar de Juan el Bautista. Tenemos a alguien que se viste mejor, a alguien que se junta con pecadores y publicanos, que cena y que come y bebe, versus otro que condena. Entonces Jesús confronta con dureza y con preguntas muy agudas el corazón y las intenciones de aquellos que cuestionaban el mensaje y la autoridad de Juan el Bautista, ¿sí? Haciéndole preguntas punzantes, ¿sí? Haciéndole preguntas incómodas, ¿sí? Que a juicio de nosotros, hermanos, nosotros hoy la tenemos clara, en fondo, porque tenemos claro el Evangelio, tenemos el panorama completo revelado, pero la audiencia de Jesús en ese momento no veía el panorama completo, ¿sí? Para nosotros es obvio, para Juan el Bautista no lo era, para la audiencia que tenía tampoco. ¿Y cómo los confronta? Y vemos en la lectura. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? Es como que si escuchamos un mensaje, escuchamos un hombre que tiene la autoridad, que se había ganado el respeto de la gente, pero que empezaban a dudar, y Jesús les dice, ¿qué salisteis a ver en el desierto? A ver, ¿qué escucharon? ¿Por qué fueron al desierto? A ver, ¿fueron a perder el tiempo? ¿Fueron a darse una vuelta al desierto? ¿Había un lindo paisaje? ¿Había un tarro con piedra que molestaba mucho y lo fueron a callar? ¿Qué fueron a hacer? Les dice Jesús. ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué les causó curiosidad? El mensaje confrontacional, que vendría un libertador que habla con autoridad y contra Herodes. Hermanos, ¿qué fueron a ver ellos al desierto? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas acaso? ¿O simplemente fueron porque había un sonajero y lo fueron a ver? Jesús les dice, mirad que los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? Y Jesús les... Ya pues, respondan. Pues. ¿Qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver a un profeta? ¿A Elías? Sí, le dice Jesús, si os digo que uno que es más que un profeta, este es de quien está escrito. He aquí yo envío un mensajero delante de su faz, quien prepara tu camino delante de ti. ¿Qué está haciendo Jesús? Les está diciendo, yo no creo que ustedes hayan escuchado al Bautista para rellenar
una jornada de paseo en el desierto. En un contexto actual sería, yo no creo que ustedes, hermanos, hayan venido a escuchar a ver qué tiene que decir el pastor el día de hoy, o a ver qué tenía que ver, o qué tenía que decir el hermano Carlos, o a ver cómo canta el coro. Yo creo que no hemos venido a eso esta mañana. Hemos venido a adorar y a glorificar al Señor, ¿sí? Hemos venido a exaltar su nombre, ¿sí? Pero hemos venido también a recibir instrucción de su palabra. Yo creo que nadie está aquí perdiendo el tiempo. Yo creo que no, ¿sí? Eso es lo que les está diciendo Jesús. Yo creo que ustedes no perdieron el tiempo yendo al desierto. No fueron simplemente por una curiosidad, fueron porque había un mensaje, porque quien transmitía el mensaje tenía autoridad, ¿sí? Pero Jesús lo que hace es validar al mensajero y su mensaje, ¿sí? Y eso Jesús lo hace a través de las Escrituras, ¿sí? Como un buen diplomático que va y representa o lleva el mensaje de su Señor. Y alguien que lo representa fielmente, ¿sí? Jesús hace referencia y cita textualmente a Malaquías 3, versículo 11. He aquí yo envío mi mensajero, a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Jesús está hablando en primera persona si lo comparamos con Mateo 11, versículo 10. Y vendrá de repente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, ¿sí? A eso nos hemos congregado. Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 11:9. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Les dice Jesús, no cuestionen al mensajero por su apariencia. No lo cuestionen por las palabras que él dice, porque él ha sido anunciado, porque ese mensajero también había sido anunciado a través de las profecías. Y ese mensajero anunció, y al que anunciaba ya también había llegado, ¿sí? ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces la comparación, hermanos, y la evidencia y la validación que hace Jesús de Juan el Bautista es una validación contundente, ¿sí? Él me venía anunciando a mí, aquí estoy, ¿sí? Lo que hace Jesús es un refuerzo, no menor, muy importante, en la idea expresada por Jesús al compararlo con Elías, porque sabemos que Elías era un profeta que llamó mucho la atención, que era poderoso, ¿sí? Nuestro pastor lo explicaba la semana pasada. Pero Jesús hace un refuerzo extra en este punto para reforzar de que Él era el que con autoridad de parte del que viene desde el cielo anunciaba a este Salvador que vendría al mundo, ¿sí? Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir, el que tiene oídos, que oiga. Es que esto es muy claro, hermano. Es muy claro que Jesús hace esta comparación llevándolos a que era Elías, pero por medio de la fe. Porque claramente en otros capítulos y versículos de los evangelios vemos cómo a Juan se le pregunta, Juan, ¿tú eres el verdadero Elías? Y le dicen, no, yo no soy. Yo no soy. Entonces es claro que Jesús está llevando esta comparación para que crean por el Espíritu, esa capacitación que el Espíritu Santo da en el corazón de las personas, de que Él era un enviado de Dios que tenía el poder de Elías, ¿sí? Pero que no era Elías propiamente tal. ¿Qué relata Lucas? Dándole un peso un trasfondo más contundente a la fe. Lucas 1:17 dice, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver
los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Con el poder de Elías. ¿Elías tenía poder? No. Era el poder de Dios obrando a través de Elías, con la autoridad de un enviado de Dios, ¿sí? Le preguntaron al involucrado, a Juan, ¿sí? Juan 1:21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Pero vemos cómo Jesús valida a su mensajero, ¿sí? A su mensajero. ¿Qué dice Malaquías 4, versículo 5? He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Vemos cómo Jesús refuerza a su mensajero. ¿Podemos decir que el testimonio de Jesús está en nuestros corazones y somos validados por Cristo? Son preguntas que nos debemos hacer, ¿sí? ¿Sí? Pero Jesús, en sus palabras, deja una perla, deja un tesoro que no se ve a simple vista, ¿sí? En el versículo 11 de esta lectura que hemos visto, de Mateo 11, versículo 11, vamos a ver que Jesús deja una perla que es algo que nos debe llenar de gozo a nosotros, que nos debe llenar el corazón de alegría y de felicidad por lo que Cristo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo en cuestión? En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. No había habido otro profeta desde Juan el Bautista desde 400 años antes de Cristo. Recordemos que antes de que Jesús naciera hubo una pausa de tiempo, una especie, si usted lo quiere llamar así, una especie de silencio, ¿sí? Que la última profecía anunciada había sido 400 años atrás, cuando el pueblo de Israel estaba exiliado, cuando estaban todos dispersos, cuando no tenían ni rey ni reino, por decirlo de alguna manera. Pero vemos cómo las profecías de un Salvador, de un rey que traería libertad, iba a llegar. Pero antes habría un profeta que lo anunciara, ¿sí? Pero aquí encontramos una perla para nosotros. ¿Por qué razón? Porque dice su palabra, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Eso pasó antes de Juan el Bautista. Sin embargo, dice la lectura en su palabra, nadie mayor, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y en esa posición estamos nosotros. Amén. ¿Cómo es esto, hermano Carlos? Juan el Bautista no contempló la crucifixión. Juan el Bautista no contempló los milagros y las enseñanzas de Jesús a posterior. Usted y yo sí sabemos de aquello. ¿Somos más que Juan el Bautista? Somos privilegiados, hermanos, por el Evangelio. Ni los profetas tuvieron tanta luz al Evangelio como nosotros, hermanos, hoy lo tenemos. Usted no ha valorado este tesoro que está en nuestras manos, porque Juan el Bautista no tenía la Biblia para decir, sí, de veras que Jesús dijo que iba a morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Juan no tenía esa información. A lo más tenía esa información de que iba a ser molido, de que alguien iba a ser molido por nuestras transgresiones, teniendo un poco de información de lo que hubiese anunciado Isaías, pero él no vio la crucifixión. Hermanos, nosotros tampoco vimos la crucifixión, pero se supone que le creemos a la palabra del Señor porque es palabra de verdad, ¿sí? Entonces el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Gracias, Señor. Juan no pudo verlo ahí. Nosotros sí lo vemos ahora. Pero ¿cuál es el pero en nuestros corazones? ¿Cuál es el problema?
desde el versículo 15 en adelante ya podemos ver el problema que se originaba con esto. Cuando Jesús valida a Juan el Bautista y le dice que él viene con el espíritu de Elías y es como Elías, y el que tenga oídos para oír, que oiga, aparece un pero en el versículo 16. Pero es un versículo bisagra, cuando conectar una idea anterior con una nueva. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, nos tocamos la flauta y nos bailamos, tocamos canciones y no las canciones tristes y no las cantamos, como decir, empezamos a hacer karaoke pero nadie cantó. Pero ¿qué vino Juan? Que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre y dicen, y este que es un glotón y bebedor de vino. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema? Y aquí la palabra del Señor, en función de lo que Jesús ya había validado a Juan el Bautista, vienen los peros. ¿Y cuál era el pero? El cuestionamiento permanente que tenían las audiencias para con el mensajero y su mensaje. ¿Por qué? Porque veían a Juan el Bautista con una característica o una vestimenta que no andaba con corbata, que se alimentaba de animales del desierto, que se vestía de manera muy harapienta quizás, o no tenía un buen aspecto al principio, o no se veía bien, más encima parecía loco en fondo. Y tenemos otro que se viste mejor, pero que se junta con fariseos y publicanos, que come con pecadores. No entendemos esto. ¿Cuál es el pero? El cuestionamiento permanente que hacemos a su palabra y a su mensaje. Mateo 11:16 dice, ¿con qué compararé a esta generación? Y para entender la analogía y el ejemplo práctico que Jesús está dando para decirles que ustedes son tan cambiantes de opinión. Y se acuerda lo que comentamos al principio, que muchas veces nuestra fe en el Evangelio a veces está como cuestionada o está puesta en tela de juicio por circunstancias, por problemas, por dificultades, por angustia, por rabia, porque abrigamos ídolos, porque andamos a patadas con nuestro pecado, y nuestra fe hoy día es para irnos al cielo y al día siguiente es para no venir más a la iglesia, en fondo. Somos cambiantes, hermanos. Somos muy cambiantes. Y esta audiencia era muy cambiante. Claro, validaron a Juan el Bautista, le creyeron, dijeron amén a muchas de sus palabras, pero ahora viene el Salvador que les anuncié y tampoco le creen. Tenemos la palabra profética más segura y también la cuestionamos, y esto lo llevamos a un contexto actual. Y Jesús, la comparación que hace es a cómo se comportan los niños. ¿Sí? Es la analogía que hace Jesús. En palabras simples, como que los niños eligen un juego para jugar. Empiezan a jugar, se organizan, tú vas a hacer este personaje, tú vas a hacer este otro personaje. Empezamos a jugar y se amurran. Ya no quiero jugar este juego, a lo Kiko. Me amurré, no estoy de acuerdo con este juego. Entonces empiezan a jugar otro, pero tampoco les gusta el juego que están jugando, y al final todos terminan enojados. ¿A qué hace mención Jesús? A lo cambiante que son nuestras opiniones en función de lo que vemos y de lo que emitimos juicio, en fondo. Como un comportamiento infantil. Eso es en palabras simples. Cuando le dicen a uno, tienes que comportarte como un adulto. Sí, pero la palabra del Señor nos invita a ser como niños en cuanto a la manera de pensar, pero no a tener un comportamiento infantil, que es distinto, en fondo, que se amurran, que se enojan, yo no quiero esto, tampoco quiero este otro juego. No me gusta el mensaje de Juan el Bautista, tan violento, se puso pesado últimamente. Viene el Salvador, mire, y este come con fariseos y publicanos, en fondo. ¿Cómo nosotros cuestionamos la palabra del Señor muchas veces a lo largo de nuestras vidas? Y la evidencia del Evangelio parece no ser suficiente.
Mateo 11, 18, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio, ¿sí? Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino. Claramente nosotros no nos referiríamos así a nuestro Salvador, ¿sí? Claramente no, pero ellos sí lo hicieron, ¿sí? Claramente su palabra nos invita a ser como niños en nuestra manera de pensar, en perdonarnos de manera fácil, ¿sí? A creer sin cuestionar la palabra del Señor, pero no a tener un comportamiento infantil, ¿sí? Es por ello, hermanos, que su palabra nos demanda ser como Cristo, ¿sí? Nos demanda ser santos como Cristo, a no ser cambiantes en nuestra manera de pensar, como un péndulo. Como nos levantamos en la mañana es como andamos en el día. Siendo que Juan, Jesús lo había validado con tal manera, con tal magnitud, que Jesús le dijo, no sean ustedes dubitativos en la manera de pensar, ¿sí? No sean como estos niños que cantan y después se aburren y después terminan todos amurrados y terminan todos dispersos en fondo. Es bueno, hermanos, que el Señor sea inmutable, que en el Señor no haya variación, ¿sí? ¿Se imagina si un día el Señor amanece de malas con el pecador? ¿Qué pasaría, hermanos? Que el Señor se le haya levantado justo con el pie izquierdo, en fondo, y decida finalmente castigar al pecador por todas sus transgresiones. Hermanos, ninguno de nosotros estaríamos acá. Pero es bueno que el Señor no cambia. Es bueno que el Señor, su amor, su fidelidad es inmutable. No hay sombra de variación. Nosotros sí variamos porque criticamos y cuestionamos siempre, en fondo. Qué bueno, hermanos, que Dios no cambia a través del tiempo. Jesús dice, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe y dice, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. ¿Se acuerda del diálogo de Jesús y Nicodemo? ¿Se recuerda usted cómo validaban a un profeta enviado por Dios? Por los milagros, por el mensaje mismo en fondo. Y en este diálogo de Jesús y Nicodemo, ¿se acuerdan que aprendíamos en fondo de que nosotros sabemos que eres el enviado de Dios por las cosas que tú haces? Eso está diciendo Jesús acá. Los milagros y las sanidades son parte de mi validación, ¿sí? Son parte de mi validación. Y la sabiduría, tanto del que fue enviado primero como de yo mismo ahora, diría Jesús, se justifica por lo que ustedes pueden ver, ¿sí? Claramente no hay mensajes contradictorios acá, ¿sí? No hay por qué dudar, ¿sí? Cada uno tenía una misión específica, ¿sí? El de uno era anunciar y el otro, Cristo, nuestro Salvador, de traer el Evangelio que nos traería salvación y vida eterna a través del madero en la cruz. Y cuando el enviado, el que había sido anunciado llegó, ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe o que yo me disminuye para que resalte el que tiene que resaltar, ¿sí? Hasta aquí parece todo bien, ¿sí? El tema era el creer. El tema era el creer, porque nosotros hoy comprendemos que los milagros que hizo Jesús, la sanidad, la resurrección de muertos, en fondo, validaban al profeta, validaban al que era enviado por Dios, ¿sí? Pero el tema de lo que vemos en el versículo 20, que aún teniendo tanta validación del Antiguo Testamento, teniendo tantos hechos que respaldaban la obra y el mensaje de Cristo, de Juan el Bautista por el mensaje y de Cristo por sus obras, aún y todo siguen habiendo problemas.
Entonces comenzó a increpar en las ciudades las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Pero Jesús comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no sabían, ¿qué cosa? Versículo 20, no se habían arrepentido. Lucas 12, perdón, Mateo 11, versículo 20, y comenzó a increpar a las ciudades. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros se hubiesen hecho en Tiro o en Sidón, hace tiempo se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Hermanos, creer a la palabra del Señor es algo importante, ¿sí? Y es una advertencia, porque habla de un juicio, deteniendo de tanta evidencia, hermanos. Si ese era el tema, era tanta evidencia a los oídos de la audiencia, en fondo, viendo tanto milagro, viendo que Jesús ya había resucitado a un joven o a un niño, según el relato de Lucas, en fondo. Pero aún y todo no creían. Hermanos, ¿cuántos seguimos cuestionando la fe? ¿Cuántos seguimos cuestionando el Evangelio? ¿Cuán erráticos somos en el creerle al Evangelio de Cristo? Y si la advertencia está aquí es por algo, ¿sí? Es para creer, para que nosotros, que claramente no hemos visto un milagro aquí tangible como quizás a muchos nos gustaría ver, pero le creemos a su palabra, porque es palabra de Dios, ¿sí? El no creer, hermanos, o el cuestionar la palabra de Dios y su evidencia para nosotros, es un terreno que debemos caminar con mucho cuidado y no lo debemos tomar a la ligera, ¿sí? Tengamos cuidado, hermanos, con el cuestionamiento. Tengamos cuidado con la incredulidad de la mente y el corazón, ¿sí? Revisemos, hermano, una advertencia solemne que nos hace la palabra, y esto es para nosotros. Lucas 12, del 47-48. Creer no es cosa poca, en fondo. Es todo en el Evangelio. El mensaje era de arrepentimiento y de creer en que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Lucas 12, 47-48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se demandará de él. Y el que a mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Creer, hermanos. Creer que su palabra es fiel y verdadera, que no es un libro antiguo, ¿sí? Que nos ayude el Señor. Este mensaje es para mí y para ustedes. Para mí, porque ya el Señor me raspó los cachos ya, ¿sí? Pero esta palabra es para nosotros hoy. Necesitamos ver milagros como quizá, porque ni con los milagros creían. Ni con los milagros creían que Jesús ni Juan el Bautista ponían en tela de juicio, en fondo. Sí, hace cosas maravillosas, parece que es el enviado del cielo, en fondo. Pero las dudas aparecen, en fondo. Un día creemos más y al otro día creemos menos. Pero nosotros creemos porque sabemos. Porque estamos en mejor posición que los apóstoles, que los profetas, que Juan el Bautista. Tenemos la revelación completa. Nosotros sabemos más. Es de bendición saber lo que Cristo hizo por nosotros. Claramente decimos amén. Claramente decimos amén. Pero hay que creer. El no creer, hermano, no es algo para abordarlo a la ligera, ¿sí? Un profeta era validado por sus hechos, por sus sanidades y por resucitar muertos. Jesús lo había hecho todo, ¿sí? Y lo seguía haciendo, en fondo, ¿sí? Pero debemos considerar, hermanos, cuando escuchamos palabra del Señor y no creemos, o cuando escuchamos y no practicamos, teniendo la evidencia en nuestras manos.
Y en ejemplos prácticos, hermano, es como también nosotros nos conducimos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ante nuestros entornos, porque ya sea que si su palabra nos dice que amemos a nuestro prójimo, no lo hacemos, nos cuesta, ¿sí? Ya sea que su palabra nos dice que no pequemos, pero pecamos igual, ¿o no? Ya sea que su palabra nos demanda santidad y la santidad la relativizamos, ¿o no? Hermanos, en la evidencia, la palabra del Señor. Ya sea que nos diga que tenemos que ser discípulos de su palabra, pero nosotros no lo hacemos. La lista podemos seguirla ampliando, ¿sí? Para con otros pecados, más comunes en fondo. Muchas veces le hemos perdido el respeto a la palabra del Señor, ¿sí? Que lo que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios. Es como que si Dios mismo estuviera sentado ahí y nos dijera, a ver, ¿cómo enseñas lo que yo dije? A ver. Y no le hemos tomado el peso. Dios se comunica el mensaje a su iglesia a través de su palabra, ¿sí? Tomarle el peso a la palabra del Señor. Esa frase que dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, hace algo del juicio, algo más tolerable para aquellos que habían visto sanidades, milagros y no creyeron, en fondo, ¿sí? Siendo estas ciudades condenadas por los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. ¿De qué ciudades estamos hablando? De las que nombramos. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Por qué razón? Porque estas ciudades en el pasado fueron condenadas por practicar la idolatría, en fondo, ¿sí? Pero el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿sí? Ni hablar de la comparación de Capernaum con Sodoma y Gomorra. Mire, qué comparación, hermano. Qué comparación más difícil. Más difícil. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada a los cielos? ¿Y por qué Capernaum? Porque Capernaum era el centro de operaciones de Jesús, ¿sí? Quizá ellos se creían que, claro, como Jesús nació acá y enseña y de aquí hace los milagros a las ciudades alrededor, quizá dirían lo de Capernaum, bueno, como nació, como Jesús se estableció acá, tenemos una ventaja en relación a las otras ciudades, pero ¿qué? ¿Acaso será elevada hasta los cielos, dice su palabra? Capítulo 11, versículo 23. Hasta el Hades, le dice Jesús. Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron ahí en Capernaum los hubiesen visto Sodoma, o sea, qué comparación, hermano, esta hubiese permanecido hasta hoy. ¿Por qué? Porque habiendo recibido el mensaje de salvación, teniendo la palabra profética más segura, la que nos hace bien, la que nos nutre, la que nos dice cómo debemos comportarnos como verdaderos creyentes, no le creemos. O instintivamente relativizamos todo. Hermanos, ser comparados con Sodoma y Gomorra, con Sodoma dice su palabra, chuta, si el castigo era más tolerable para ellos, que no tenían el evangelio de la cruz en mente porque era el Antiguo Testamento, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Sin embargo, os digo, el juicio de Dios, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, o sea, que para nosotros hoy. A mí me da susto esto, ¿eh? Pero el Señor no nos deja sufriendo. No nos deja sufriendo, hermano. Y por eso que necesitamos a Cristo, ¿sí? Porque sin el Señor, apartados de mí, ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada. Porque como bien decía el pastor la semana pasada, si esto dependiera por nosotros, o sea, nosotros tenemos potencial, hermanos, pero para irnos al infierno, no para irnos al cielo. Bendita hora en que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido, ¿sí? Estas palabras claramente expresan la soberanía del Señor. Y si nosotros vemos el versículo 25 al 27,
En este mismo contexto de enseñanza, porque esto es una línea en continuo, en aquel tiempo hablando Jesús dijo, por eso que no nos podemos ir tristes, nos tenemos que ir gozosos, ¿sí? Te alabo, dice el Señor, te alabo, dijo Jesús, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Gloria al Señor. Grande es el Señor. Grandes son sus misericordias, grande es su fidelidad, ¿sí? Es bueno que estas grandes verdades hayan sido reveladas a nosotros. ¿Sí? ¿Había mérito? Sabemos que no. Sabemos que no. Pero al Padre le agradó que nosotros podamos reflexionar hoy en ellas, nuevamente, para que nos gocemos, para que alabemos y glorifiquemos al Señor. Amén. Y así como el Señor nos llama tiernamente niños, ¿sí? Y se las revelaste a los niños. ¿Quiénes somos los hijos? Los niños. Somos nosotros, ¿sí? A quienes también, hermanos, por gracia el Señor llamó, ¿sí? Y los adoptó siendo llamados y siendo nosotros llamados sus hijos cuando antes estábamos perdidos. Pero que también nos invita y nos da el ímpetu, hermanos, al discipulado a pesar de las consecuencias. ¿Por qué razón? Porque los versículos finales de este capítulo 12 hablan precisamente de las promesas para los cansados y trabajados. ¿Qué les dice el Señor? Para aquellos que este caminar del Evangelio resulta dificultuoso, tan errático de repente, a ratos estoy en el cielo, a ratos de verdad me creo la llaga podrida. ¿Qué nos dice el Señor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Pero note usted un detalle que hace el escritor para dar estas palabras de consuelo a los creyentes. Versículo 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. ¿Quiénes son los que aprenden del Señor? Los mansos y humildes de corazón. Hermanos, ya estoy concluyendo, creo que ya, yo no soy el de los 15 minutos, ¿sí? Pero el Señor no nos rescató para nada, nos rescató para ser santos, hermanos. Aún, hermanos, teniendo la palabra fiel y profética más segura, debemos reflexionar en su aplicación, hermanos, en nuestras vidas, en lo que nos enseña nuestro Salvador. Y lo que conlleva esto, hermano, en practicar el día a día su evangelio, ¿sí? En nuestros entornos, con quienes nos rodean, siendo verdaderos hijos y siendo verdaderos discípulos y andando como el Señor quiere ver, como quiere vernos, quiere ver a Cristo en nosotros, en fondo, ¿sí? Y que el Señor nos ayude en ello, ¿sí? Como dice una canción, me aflora el corista que llevo dentro, en fondo, Dios te ilumina, hermanos, que dejes el pecado, que te arrepientas y vuelvas a su lado, y así saldrás de aquel oscuro abismo y serás coronado. ¿Le suena? Un himno que cantamos mucho. Que, hermanos, el Señor nos guíe, nos ayude y nos capacite a través de su Espíritu Santo para ser verdaderos y genuinos creyentes, practicantes de la verdad, buscando estar a la altura de aquel que nos llamó de muerte a vida. Oramos al Señor. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, por este momento, Señor, que nos permites en la reflexión de lo que hemos aprendido el día de hoy. Somos tan cambiantes, Señor. Somos tan pecadores, Señor, que en el día a día no nos tomamos ni 5 minutos en pecar. Una tras otra le ofendemos, Señor.
pero su palabra nos llama a permanecer fieles a ti. No como algo, como una frase cliché, Señor, sino siendo verdaderos y genuinos cristianos, Señor, siendo genuinos creyentes, practicando todo lo que usted nos demanda en su palabra. Señor, entendemos, Señor, el peso de lo que es creerle a ti, que a ratos puede ser pesado el yugo, Señor, pero usted nos dice que es fácil y ligera mi carga para todos aquellos que aprenden de mí. Ayúdanos, Señor, a poder aprender y nutrirnos más de ti a través de su palabra. Tenemos un peso mayor de responsabilidad por lo que hemos aprendido y por lo que hemos creído, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder trabajar en nuestra salvación, ganada por usted, porque esto claramente no es nuestro, esto es don tuyo, Señor. Pero trabajar en la salvación, en lo que hemos creído con temor y temblor. Ayúdanos, Señor, para que haya un espíritu de discípulo, un espíritu de verdadero hijo, Señor, un espíritu de verdadero siervo tuyo, Señor, que respeta, Señor, a su Señor, que usted, Señor, es el Señor soberano y Rey de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a vivir tu evangelio y ayúdenos y guíenos en la santidad que nos demanda su palabra de manera permanente, de la cual claramente si no logramos, Señor, si no lo logramos por nosotros mismos, ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a través de tu obra, oh buen Cristo amado, de poder estar a la altura de aquel que nos llamó de muerte a vida, usted mismo, Señor. Gracias, Señor, te damos, y todo esto te lo expresamos con gratitud y con gozo, y con reflexión en tu palabra, todo a través de Cristo, nuestro amado, amigo y suficiente Salvador. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.